Bien, antes de empezar, un par de cuestiones. En primer lugar, el saludo, como siempre, a los hermanos y hermanas que puedan estar ahora conectados a través de Internet en diversos lugares, y os damos pues la bienvenida al culto de hoy. Pedimos al Señor su bendición también sobre vosotros y vosotras. Y decir también que ya esta mañana a las 10:30 hemos empezado, vamos a llamarlo, el nuevo curso de estudio bíblico. Hay una novedad, y es que propiamente no le podemos llamar estudio bíblico, en el sentido que no es un examen del texto directamente. Eso ya lo hacemos aquí siempre, en el culto principal de la mañana. Vamos a hacer un estudio en referencia a la historia de la Iglesia cristiana. Y creo que eso sí, puedo deciros en 2 palabras que es un tema que creo que es importante, porque no se trata simplemente de estudiar o de hablar acerca de la historia desde, vamos a decir, del primer siglo, que apenas tenemos en el libro de los Hechos, porque apenas se llega un poquito más de la mitad del siglo I. Si descontamos el libro de Apocalipsis, que propiamente no es historia, ya es un libro muy alegórico y realmente pues es otra cosa. Pero la historia propiamente de la Iglesia cristiana en la Biblia termina con el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando todavía no se ha levantado la gran primera persecución contra los cristianos en Roma. ¿Y luego qué? Pues ya he explicado a los hermanos esta mañana que un error que normalmente se comete en el mundo evangélico es que de aquí se pasa al estudio de la Reforma, y de la Reforma para adelante, en algunos casos, no muchos. Y entonces queda ahí un hueco de muchos siglos en donde parece que no se sabe dar explicación. Pues unos dicen, bueno, es que había algunos cristianos sueltos por allí, había algún grupito, algún eso, digamos, algún movimiento, alguna corriente, y ya nada más. Porque dicen muchos, pues no, porque desde que se instaura el poder en Roma, pues ya no podemos hablar de historia de la Iglesia en eso. Bien, yo creo que eso es un error por muchas causas, porque eso no es el plan de Dios, que Abraham prometió una descendencia espiritual incontable, innumerable, como las estrellas en el firmamento o la arena en el mar. Y eso no se correspondería a dejar, pues desde el siglo II, vamos a poner, hasta el siglo XVI, como si ahí no existiera la Iglesia. Eso no se puede explicar de manera que lo que vamos a hacer es estudiar realmente lo que es la historia de la Iglesia cristiana, con sus apostasías, con sus herejías, con sus tradiciones, con todo. Porque también en la Biblia se habla de un pueblo de Israel que se dividió, que fue apóstata, que se establece en Samaria con un nuevo sacerdocio, un nuevo templo, que no aceptaron la gran parte de las escrituras que vinieron luego, solamente el Pentateuco, y aún eso con problemas. Y bien, pero ahí vemos que Dios a ese pueblo apóstata, corrupto, idólatra, que hubo en Samaria, Dios lo sigue llamando también su pueblo. Y les envía a los profetas y continúa con ellos. Continúa en su conversación con ellos. Y naturalmente dentro de ese pueblo hay creyentes. Bien, ese paralelismo ya lo hemos hecho otras veces, ya lo hablaremos en el curso del estudio de la historia de la Iglesia. Pero naturalmente, para mí, el estudio de la Iglesia, para cualquier persona que entienda un poco estas cosas, pues la historia de la Iglesia no puede tener ahí un corte del siglo II hasta el siglo XVI, porque continúa habiendo Iglesia de Dios, y continúan habiendo muchos creyentes, y continúa habiendo apostasía, eso sí. Y bien, a eso nos referiremos en los próximos meses. Ese estudio lo hacemos cuando la reunión se hace en Barcelona,
la reunión en Barcelona es ese tema. La reunión en Corbera, que será el próximo domingo, por la tarde ya esa reunión es otra cosa. Haremos otra cuestión que todavía en este momento pues no he concretado, no puedo deciros más que será algo diferente. Y bien, también otra cosa, y es que el próximo domingo, de momento, provisionalmente por lo menos, aunque no es el último domingo del mes, el próximo domingo haremos la Santa Cena. Vamos a cambiar un poquito esto. El motivo es que el último domingo, cada trimestre, y corresponde ahora, estaría reservado para visitar a los hermanos en Tenerife. No obstante, no estoy seguro si va a poder ser. Y como no lo estoy seguro, pues igual vamos a hacer la Santa Cena el próximo domingo. Momentos, siento mucho que no os puedo dar más claridad en esa cuestión, pero simplemente que mantenemos la idea principal de este nuevo curso, digamos, que es la que tenéis en el tablón de anuncios. Y bien, pues vamos a seguir, hermanos, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en un momento crucial, importantísimo para la historia de la Iglesia. Fijaos que aquí está a punto de producirse pues prácticamente lo mismo que se produjo cuando Jeroboam se rebela contra Roboam y se produce aquella escisión, aquella ruptura en el Antiguo Testamento y da origen a una nueva entidad que se llamará Samaria, a veces simplemente el nombre de Israel, y al otro que queda con su centro en Jerusalén se le va a llamar Judá. Pero allí, en el Antiguo Testamento, en aquel momento, se produce una gran división. Enorme división. Y ahora aquí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, también está a punto. Está a punto de producirse una gran división en la Iglesia. Desde Antioquía, pasando luego a Jerusalén, aparecen aquellos que quieren dar un paso atrás y volverse al judaísmo, a la circuncisión, al cumplimiento de la ley de Moisés, y por lo tanto, como si no hubiera sido nada. Algo así como lo que se nos escribirá luego, que realmente el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos viene a decir, bueno, los que os justificáis por la ley, estáis fuera de Jesucristo, estáis fuera de la gracia. Y tiene que ser una cosa u otra. No se pueden combinar las dos cosas, la ley y la gracia juntas, porque o somos salvos por la gracia y el perdón de Dios y la misericordia, o somos salvos por nuestras obras en cumplimiento de la ley. Y San Pablo será quien, en sus cartas sobre todo, pues va a aclarar eso desde el punto de vista doctrinal. Pero ya la Iglesia cristiana, en este momento, en Hechos capítulo 15, ya toma su decisión sobre esto. Y todo el problema viene pues por el hecho de que se están agregando a la Iglesia cristiana muchos gentiles, personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Al agregarse a la Iglesia cristiana, porque hacían profesión de fe, manifestaban su fe en Jesucristo, su fe en el perdón de los pecados, etc. Pero vienen estos fariseos, también cristianos, son fariseos, pero son cristianos porque están dentro de la Iglesia, han hecho profesión de fe, han sido recibidos, pero no han abandonado sus antiguas creencias. No, podemos decir, o han fingido, o no han entendido, o no se sabe de qué manera intentan juntar dos cosas que no se pueden juntar, que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hablábamos esta mañana de eso, la cuestión. Pues el antiguo pacto tiene su tiempo, y cuando termina ese tiempo, pues la vigencia del antiguo pacto se transforma en una renovación del pacto y aparece lo que es el nuevo pacto.
Siempre estamos en el pacto eterno, siempre estamos en ese plan eterno de Dios, de salvación, que es lo mismo, es la gracia divina, sea del Antiguo Testamento, sea del Nuevo Testamento, aunque externamente tenga otra forma y hayan ceremonias y tenga la circuncisión y todas estas cosas, pero esencialmente es el justo por la fe vivirá. Y eso también a Abraham se le manifiesta así, se le revela de esta manera y por lo tanto ahora ya no se puede ir atrás. Y estos fariseos, cristianos fariseos, resulta que quieren volver atrás y decir, no, hay que circuncidar a los que se han agregado a la Iglesia. Y de aquí, pues que esa confusión que viene entonces, la resuelven mediante una gran reunión en Jerusalén, que es donde los apóstoles, ancianos, la Iglesia misma de Jerusalén estaría allí. Hemos de pensar, con toda la Iglesia, la Iglesia de Jerusalén eran miles y miles de personas, no sé cómo lo harían, pero podría ser sus representantes, o no sabemos en qué forma. Decidieron, porque esto tal vez se comunicó luego en diferentes asambleas, pensemos que la Biblia es muy concisa, tenemos que poner en muy pocas páginas muchas cosas. Aquí la Biblia no es un dietario, no es una revelación de lo que pasó día por día, sino que en general los apóstoles, los ancianos y la Iglesia. Y decidieron, dice, enviar varones escogidos a Antioquía con Pablo y Bernabé, esto es el versículo 22, ¿verdad? Y también a Judas, el que se llamaba Barsabás, y a Silas. ¿Verdad? Que 4 hombres fueron designados a viajar para ir comunicando a las iglesias lo que se iba a decidir, lo que se había decidido ya, porque fijaos que en el versículo 20, atrás, dice que escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. En esta cuestión creo que es bastante claro que se trata de temas relativos a lo que en el mundo pagano era normal, pero que como cristianos no se podía aceptar. Entre los paganos, los ídolos y el culto a los ídolos y las fiestas en relación con los ídolos, pues eran comunes, y en esas fiestas pues había un desmadre general, porque no eran fiestas religiosas, lo eran, pero no en el sentido nuestro de recogimiento, de piedad, de oración. No, las fiestas eran pues como muchas de las fiestas que hoy vemos aquí, pues que te sueltan un toro por la calle y todo el mundo riendo y corriendo y bebiendo y bueno, esto, y siempre esas fiestas están dedicadas a un santo, a un ídolo también, ¿verdad? De manera que las fiestas en el mundo pagano eran esto, eran fiestas de diversión, pero sobre todo de un descontrol, Y por eso habla de las contaminaciones de los ídolos. Había exageración en todo, en la bebida, seguramente en cuestiones sexuales también. Los templos de la antigüedad, los templos paganos, eran casi prostíbulos en algunas ocasiones, no todos, pero los había muchas veces. Y por eso se habla también de fornicación. Fornicación es una palabra, porneia, en la Biblia, que nos aparecerá en algún lado y la explicaremos con extensión. No siempre indica una relación sexual, simplemente infidelidad de cualquier tipo. Por ejemplo, se utiliza mucho en el Antiguo Testamento esa palabra cuando se refiere a la infidelidad de Israel hacia Dios.
precisamente el Reino del Norte. Cuando iban a adorar en los lugares altos, donde habían construido un pequeño santuario, habían puesto un altar y se iban allí a sacrificar a los ídolos, pues los profetas hablan de fornicación por ese acto, el acto incluso que era un acto de culto, era un acto de adoración, pero con una infidelidad clara porque se ofrecía a un ídolo. Por lo tanto, tenían que huir de todo lo que fuera esa infidelidad a Dios o a cualquier otra persona a la que se le debía fidelidad. Y eso puede ser algo dentro del matrimonio, pero pueden ser otras manifestaciones diversas. Porque hay una palabra diferente cuando se habla de adulterio, que eso es otra palabra distinta, que eso ya define muy concreto qué clase de acto es. Mientras que la palabra fornicación es muy extensa, es una palabra muy amplia, donde podemos meter muchos actos de infidelidad, ya sea a Dios o hacia otras personas. Que se abstuvieran pues de esa conducta, de esas fiestas de los ídolos, de esa conducta de infidelidad, fornicación, que se abstuvieran también en relación con los sacrificios de lo que llama aquí lo estrangulado. Eran animales que se sacrificaban, pero no por medio del derramamiento de la sangre, sino que se ahogaba al animal y luego tal cual se comía también, sin haber, digamos, extraído la sangre, por lo menos toda la que pudiera caer después de sacrificado. Y luego también la sangre misma. La sangre, puesto que recibe un tratamiento particular ya desde el Antiguo Testamento, la sangre es portadora de la vida, así se la califica en las Escrituras, y el comerla pues es una acción que está simplemente prohibida en la ley de Moisés. ¿Y por qué se prohíben estas cosas? Bueno, primero porque son contrarias a la ley, algunas de ellas pues claramente inmorales. Pero claro, se prohíben porque todo ello representa una obligación para los gentiles y representa, es decir, una obligación que se les quiere imponer desde el mundo pagano, que continúen haciendo eso. Los fariseos dicen que eso no puede ser, pero también los mismos cristianos, representados por los apóstoles, dicen, pues no, la circuncisión no, la ley de Moisés entera no, pero estas cosas vamos a decirles a los nuevos hermanos que se abstengan de ellas, que se abstengan. Y también porque esto sería una ofensa a los creyentes de origen judío. Habría ahí un choque de costumbres y sería ofensivo. Y por lo tanto, pues ahí es la decisión que toma el concilio. Es una decisión muy limitada, se reduce a eso. Por supuesto, ni siquiera hablan aquí, fijaos, ni siquiera hablan aquí de la circuncisión en esta decisión. En esta decisión no dicen, no os circuncidéis, porque es algo que ya estaba de sí mismo, ya estaba claro para todos los cristianos, menos aquellos que venían del mundo de los fariseos, de que la circuncisión había terminado. Y vemos entonces como aquí el pasaje que hemos leído nos habla de la forma en que esto fue comunicado a las iglesias. Una decisión importante. No quieren violentar la conciencia de los cristianos de origen judío, los primeros cristianos, y deciden prohibirles a los demás estas cosas. El tema de la sangre es importante
en el sentido de que, claro, hay una prohibición explícita en la ley de Moisés. Y esa cuestión había calado muy hondo en la conciencia del judaísmo y efectivamente no se comía nada que contuviera sangre. Por eso se sacrificaban los animales, se vaciaban de sangre y entonces eso. En el fondo hay que preguntarse pues, si realmente no quedaba sangre o no, o qué. Así que normalmente cuando cogemos la carne, hoy día también, que la han matado en los mataderos, les han sacado la sangre, por supuesto, pero todos vemos en la carne hoy que continúa saliendo sangre, ¿verdad? O plasma, ahí está todo eso más o menos todavía. De manera que 100% es difícil que lo tengamos. A los judíos, los musulmanes también tienen unas formas particulares de matar que se aseguran de que el mínimo de sangre queda en los animales. Tal vez no hay tanto cuidado hoy día en los mataderos y en estos lugares de donde nosotros comemos la carne. Sea como sea, diríamos, la cuestión que se debate muchas veces es si esto se aplica a todos, se aplica para siempre o no se aplica para siempre. Yo diría que ante la duda, y ya que está junto con otras cosas que entendemos que debemos abstenernos, que también nos abstengamos de esto. Porque sé que hay cristianos que dicen eso no es aplicable a nosotros ya. Esto lo hicieron, dicen, lo hicieron porque la Iglesia en aquel tiempo estaba compuesta de judíos y gentiles y los judíos se ofendían por esto. Bien, esa parte es verdad que se ofendían por esto, pero también es verdad que pesa mucho esa prohibición que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la sangre. Yo diría, ante la duda, mejor abstenerse. Y así vemos entonces que este concilio se desarrolla en un ambiente, digamos, de orden. Hay orden y hay una autoridad reconocida a los apóstoles, a los ancianos en la Iglesia y a aquellos que se nombran como emisarios, enviados para ir a comunicar a los hermanos en las demás iglesias. Escribieron pues por mano de ellos, dijeron, fijaos, el versículo 23, los apóstoles, los ancianos, hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos, por cuanto hemos oído que algunos de nosotros a los cuales no hemos comisionado se inquietan con palabras perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de palabra de las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. De fornicación, que ya he explicado, de que se refiere a todo un abanico de cosas, ¿verdad?, en relación casi siempre con el culto a los ídolos. Haréis bien en absteneros de tales cosas, tened salud. Ya veis que la circuncisión aquí no aparece en esto, no sé, ni siquiera se les dice nada, y yo diría que es que cae de su peso que esa cuestión ya estaba decidida. Ya llevaban bastante tiempo, ¿verdad?, recibiendo gentiles en la comunidad cristiana y nunca se había planteado que había que circuncidarlos. Pero los fariseos, al ver que había una avalancha de conversiones de gentiles, dijeron, oye, esto no puede ser así, hay que circuncidarlos. Pero eso, incluso en la carta se omite, no sale el tema y sale estas otras cuestiones. Unas palabras sobre el tema de lo sacrificado a los ídolos.
Este tema sí que aparece de vez en cuando todavía, también. Yo he conocido personas que han querido obligar, incluso a mí mismo, porque estuve colaborando con algunas de ellas un tiempo, y querían imponer una cosa como, por ejemplo, que no se puede comer turrón en Navidad. Yo me quedé así un poco asombrado de esa pretensión de imponer que no puedes comer turrón. Y yo quedé asombrado y pregunté, ¿y eso por qué? Bueno, porque Navidad es una fiesta pagana. Pues, muy bien, ¿y qué? Es una fiesta pagana, pues yo no voy a la fiesta pagana, ni al pagano, ni nada, pero no es que me guste mucho el turrón, pero de vez en cuando, pues si es una vez al año, hombre. Esto me llevó siempre, nos ha de llevar a contestar con las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo trata una cuestión muy parecida en 1 Corintios 8. Dice, ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, claro, allí, en cada pueblo y en cada ciudad, venga a hacer fiestas a determinados ídolos, venía luego la comida, el banquete, o bien en familia, o bien comunitario, de carne sacrificada a los ídolos. El apóstol dice, 1 Corintios 8, sabemos que todos tenemos conocimiento. Bueno, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Y entonces dice, esto es un preámbulo como diciendo, conocimiento, muy bien, pero el conocimiento muchas veces envanece. Hay muchas personas que creen que saben mucho, pues se vuelven vanidosas. El amor, sin embargo, pues edifica. Y el versículo 4 dice, acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, ¿como o no como de esta ternera que se ha sacrificado a un ídolo? ¿Es bueno eso? ¿Es permitido o no? Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios. O sea, ningún ídolo es Dios, sino uno. O sea, sino un solo Dios. No hay más que un Dios, ningún ídolo es Dios. Y que un ídolo no es nada, dice. Porque aun cuando hay los llamados dioses, el famoso Elohim, ¿verdad? Los dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, personajes, etc., para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos está el conocimiento. Más bien, algunos, habituados hasta ahora a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores. Pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. Parece complicado, pero en el fondo es muy sencillo. El Señor que me quería a mí prohibir que comiera turrón en Navidad, pues se estaba inventando un mandamiento, una obligación, porque yo no veo en la Biblia nada de todo eso. Que hay gente que lo come y yo no sé si se lo come delante de un altar y un ídolo, no lo sé, pero turrón es una cosa que se vende en la tienda y ya está. Y por lo tanto, pues lo como. Y otra cosa que a veces os he comentado, es lo mismo con respecto al vino o cualquier bebida que contiene alcohol. Hay gente que se ofende
y que lo tiene prohibido y que mira de reojo al que bebe. Y yo pues os lo he contado muchas veces en mi casa, que he recibido personas que vienen del mundo, sobre todo el mundo anglosajón, donde esa prohibición es bastante fuerte. Pues cuando viene un hermano que yo sé que le puede ofender que en la mesa ponga vino para comer, pues no lo pongo. Pues simplemente me abstengo, porque para él es un choque, digamos, ¿no? Yo sé que está equivocado, porque todo lo que Dios ha hecho para comer y beber es lícito y es bueno, y claro que no hay abuso, ¿no? Porque uno se puede emborrachar, es verdad, pero también puede coger un ataque de diabetes bebiendo 3 litros de Coca-Cola, claro, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con todo. Así que esos mandamientos, esas imposiciones, esas prohibiciones que vienen muchas veces, hay que tener cuidado. Y naturalmente, pues, como con este hermano yo no tenía que participar de ninguna comida, pues ya le dije que lo sentía mucho, pero que no estaba de acuerdo con esa imposición. Y San Pablo aquí nos dice lo mismo. Nos dice que el ídolo no es nada. Si yo hago caso a algo sobre esta cuestión es que si alguien me dice, mira, cuidado que ha sido sacrificado a un ídolo. Si yo me trato, no, ¿cómo? Entonces estoy aceptando que el ídolo es algo. Que el ídolo es algo. Pero lo que aquí dice es que el ídolo no es nada. No es nada. No es nada el ídolo. Es un pedazo de leña o de escayola o de lo que sea. El ídolo no es nada. Y si yo como algo que ha sido ofrecido, pues qué sé yo, a veces ni pregunto. ¿Quién sabe? La carne que comemos en la carnicería, pues a lo mejor ha sido uno de esos toros que han sacrificado en las fiestas a quien sea, a San Cristóbal, que no existe además. Pues, ¿qué puede ocurrir con eso si yo como esa carne? Pues no pasa nada, tanto si lo sé como si no lo sé, porque el ídolo no es nada. Y dando gracias a Dios, pues ya está, puedo comerlo todo. Con esa reserva que hemos hecho, de que el tema de la sangre es algo que podemos ahí discrepar en discutir si eso es universal, si era para siempre, si era por esta situación en que habían judíos dentro de la iglesia y se iban a ofender. Esa es una interpretación posible, pero en caso de duda mejor abstenerse, como he dicho antes. Ahora, los ídolos no son nada, no tiene ninguna importancia que eso haya sido de alguna forma sacrificado a los ídolos. El tema de los alimentos en la Biblia es bastante importante, porque es que no era solamente el tema de la sangre o el tema de sacrificadas a los ídolos. Es que para el judaísmo el tema de la alimentación es una cosa muy delicada. Hay otro mandamiento que dice que no cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Os acordáis de ese mandamiento de la ley de Moisés? No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Carne y leche. El judaísmo moderno no solamente habla de un cabrito concreto en una leche de su madre en concreto. Dicen, por si acaso, todo lo que sea carne, todo lo que sea leche no se puede juntar. No se puede juntar. Yo no puedo comer carne y luego comerme un helado, por ejemplo, un mantecado. No puedo. Si soy judío, me refiero, un judío ortodoxo y fiel. No puedo cocinar con los mismos cacharros de cocina. No puedo cocinar con el mismo cacharro una cosa láctea y una cosa de carne. Tienen que ser apartados diferentes, tengo que tenerlo todo duplicado. Y así, bueno, ahí tenemos en la Mishnah judía, pues tenemos
muchos de esos mandamientos, se van multiplicando, se van las prohibiciones, etcétera, y se convierte en un enredo terrible, en una esclavitud. Entonces los apóstoles aquí lo que decidieron es que, sobre todo por amor a los hermanos judíos convertidos al cristianismo, que cada vez eran menos, porque habían más gentiles. Y los primeros convertidos judíos, eso ya se iba frenando. Poco a poco ya no habían convertidos judíos. Poco a poco iba disminuyendo. Mientras que de los gentiles había multitudes que entraban. Y entonces los cristianos judíos se encontraban en minoría, y para no ofenderles, pues dice, vamos a tener cuidado con todo esto. Porque tiene su base bíblica, tiene eso y les ofende mucho. Pues vamos a abstenernos de cosas ahogadas, de lo sacrificado a los ídolos, aunque luego ya en la primera carta a los Corintios, donde en esa iglesia son casi todos gentiles, dice, pues el ídolo no es nada. Y si yo como una cosa que ha sido sacrificada a un ídolo, pues no pasa nada. Y si yo como turrón en Navidad, y yo sé que en Navidad no nació Jesús, y que es una fiesta que viene de un origen pagano, celebración del solsticio de invierno, pues nada, no pasa nada. ¿Y qué tiene que ver el turrón con mi salvación? Por favor. Y entonces, pues así vemos como aquello que llamábamos un poco el otro día la antiprovidencia, es decir, cómo Satanás siembra cosas dentro de la Iglesia para provocar su división, que no son la esencia del Evangelio, que no son la realidad de la salvación. Pero cuando no es el alimento, será otra cosa. O sea, aquí también se habla de esto mismo, sobre las consultas que le hacían a Pablo. ¿Se puede comer carne? Ya en general, ¿no? ¿O tenemos que ser vegetarianos? El apóstol Pablo dice, pues es igual. Tú quieres ser vegetariano, pues lo eres. Tú quieres comer carne, pues la comes. Porque no eres mejor por una cosa ni peor por la otra. Porque el Señor no nos ha llamado a eso. Y lo que entra en el cuerpo no contamina el cuerpo, sino lo que sale de nosotros, de nuestra boca, de nuestros pensamientos. Y en esa forma ya la Iglesia tiene que comenzar su andadura con estos problemas. Y los que conocemos hoy día el mundo de las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, donde hay 100.000 opiniones sobre todas las cosas, pues claro, uno dice esto porque algunas veces eso lleva a divisiones, llama al espíritu. Y eso es una cosa triste, es una acción de Satanás, como aquí, en este momento, era el propio Satán que intenta destruir la Iglesia cristiana con una cosa tan importante como era qué camino seguimos, el camino de la ley o el camino de la gracia y de la libertad en Cristo Jesús. Tú quieres comer carne, come carne. Tú quieres comer vegetal, come vegetal. ¿Tú quieres beber vino? Bebe vino, no te emborraches, eso sí, porque pierdes la dignidad y eso sí, pero el vino no tiene nada malo, bebe vino. ¿Tú no quieres beber? No bebas. Y tantas cosas, porque hay discusiones sobre 1000 cosas y que son totalmente accesorias. Hay personas que les gusta eso, les gusta que todo el mundo siga su camino estrecho, ¿verdad? Y su visión limitada de las cosas. Hermanos, pues así está arrancando la Iglesia. Hemos de decir, es un verdadero milagro que la Iglesia de Dios, con elementos tan torpes como somos nosotros todos, tan ciegos, tan limitados en nuestro entendimiento, es un milagro que Dios haya levantado su Iglesia y que ésta sea una fuerza dentro del mundo de hoy y que Dios llame a salvación a tantas y tantas personas, porque esto no se hace por nuestro buen ejemplo. La Iglesia en general
ha dado muy mal ejemplo a lo largo de la historia. También ha habido muchos que han dado un buen ejemplo de santidad y de sabiduría y de conocimiento. Así que el apóstol San Pablo llegará a esa conclusión de que por causa de la comida no entristezcas a tu hermano, no destruyas la obra que Dios está haciendo por prohibir esto, por criticar lo otro, que coma lo que quiera, que beba lo que quiera, que lo que Dios ha creado pues está ahí para nosotros y ya está. De manera que, hermanos, ahí vemos el arranque de esta iglesia, la sabiduría de los apóstoles, ¿verdad?, que dijeron estas cosas y dijeron, pues bueno, con estas cosas de momento ya está. Y así pues creo que podemos continuar y ser conscientes de que debemos nuestra obediencia a la palabra de Dios. Aquí lo dejamos por hoy y que el Señor os bendiga y que volveremos, Dios mediante, con el libro de los Hechos de los Apóstoles el próximo domingo también.